tardes, mi nombre es Edwin Luces. Yo le voy a hablar sobre lo que es la depreciación y análisis después de los impuestos. Primero vamos a hablar sobre lo que es la depreciación. Y esto se refiere a lo que es la reducción anual de lo que es el valor de un producto o de una planta o un equipo, lo que reducen el valor económico o el ámbito de contabilidad. También puede derivarse en tres diferentes razones: lo que es el desgaste debido al uso del equipo, la planta o el equipo, el paso del tiempo y la obsolescencia del mismo. También tenemos lo que son los métodos para usar lo que son los métodos de la depreciación. Tenemos como primer método, tenemos el método de la línea recta, que nos consiste en dividir el valor del activo entre su vida útil de este mismo planta, producto o equipo. Primero, para determinar su vida útil del activo, se pueden usar otros tipos de conceptos conocidos, como es el valor de salvamento o el valor residual, y aquel que es el valor por el cual la empresa calcula que se podrá vender el activo una vez finalizada la vida útil del mismo. El valor de salvamento no es una obligación, obviamente. El método de la reducción de saldo. Este método consiste en la implementación que exige necesariamente la utilización del valor de salvamento. De lo contrario, en primer año se depreciaría al 100% lo que es el activo, por lo que perdería su validez por contrario. Entonces no se valdría el método. Como tercer método tendríamos que es el método de unidad de producción. Este método es muy similar a lo que es el método de la línea recta, en cuanto se distribuye la depreciación de forma equitativa de cada uno de los periodos. Para determinar la depreciación por este método, en primer lugar, el valor de los activos del número de la unidad se puede producir durante toda su vida útil. Tenemos el método de la línea lineal. Este método lineal sugiere que algunas de las objeciones o de los equipos que se ocupan del método están basados en las actividades. Este método se aplica ampliamente en la práctica debido a su simplicidad. El procedimiento de la línea recta también justifica a menudo sobre una base teórica, muy pocas veces se justifica, cuando la obsesión progresiva a causa de la principal unidad de servicio limitada. La disminución de la unidad también puede ser constante de un periodo a otro. También existe el método decreciente. Estos nos permiten estar a cargo de la depreciación por altos en los primeros años y en los más bajos por unos últimos periodos, obviamente. Por lo general, con este método a cargo decreciente se siguen enfoques en lo que es la suma de números de dígitos o el doble de cada una del valor de los libros. Puesto que ahora vamos a hablarles sobre lo que es el análisis después del impuesto. Para el análisis se tiene que considerar el estudio de proyectos de inversión, donde pues se quieren inventar proyectos mediocres o de bajo rendimiento para aplicarlos a buenos impuestos, para que se apliquen a buenos impuestos. Entonces va a ser una selección de proyectos donde se analizará por leyes gubernamentales, donde será solamente una introducción sobre el efecto del impuesto a los estudios de lo que es la ingeniería económica. Para hablar sobre este análisis después del impuesto, tendremos que saber obviamente lo que es el impuesto como tal. ¿Y qué es el impuesto? Bueno, el impuesto es una clase de atributo que está regido por el público, que es derecho público de hecho. Y hablamos de los elementos de lo que es el impuesto. Esto tenemos como primero el sujeto activo, que es una entidad administrativa beneficiada directamente por el recaudo del impuesto, pues quien hace figurar en su presupuesto de ingreso por el respectivo tributo. Tenemos como segundo el sujeto pasivo, que es una persona natural o jurídica que está obligada por ley gubernamental al cumplimiento de estas prestaciones tributarias. Tenemos el hecho impunible,
o imponible, disculpe, que es aquella que son de derecho de renta, de bienes, de prestaciones de servicios, la propiedad de bienes, la titularidad de derechos económicos, la adquisición de bienes y derechos de herencia o donación que se hacen, que le dan. Tenemos como cuarto la base imponible, que es la cuantificación y valoración de este hecho imponible. Y determina la obligación a lo que es el tributario, que tú estás pagando por ese hecho imponible. Eso es lo que nos quiere decir lo que es la base imponible. Se trata de la cantidad de dinero o que se puede tratarse por otro signo, un número de personas que viven en una ciudad, que viven en una vivienda, y litros de gasolina, litros de alcohol. Tenemos lo que son los tipos de impuestos. Tenemos como el primer tipo lo que es el tipo directo o imposición directa. Este es un impuesto un impuesto que grava directamente de las fuentes de riqueza, propiedad o renta. Son impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre impuestos sobre sucesión, la contribución rústica, urbana, el impuesto sobre la posesión de vehículos, entre otros, muchos otros animales, entre muchos otros. Tenemos el impuesto indirecto o directo, es el impuesto que grava el consumo. Este impuesto radica en lo que es, no radica en lo que es la persona, radica en lo que, en su producto o mercancía, lo que del contribuyente, de la persona. El impuesto es más importante de este impuesto indirecto o imposición indirecta, es lo que es el impuesto del valor agregado, también conocido como IVA. Tenemos dentro de estos impuestos directos que puedes encontrar dos tipos. El impuesto de productos, que son aquellos que se aplican a la renta, productos o elementos patrimoniales, y cuyos gravamen depende de una característica de esos bienes o no pueden titular de los mismos. Los impuestos personales, que son aquellos que se aplican a la renta o patrimonio pertenecientes a personas fiscales o jurídicas, cuyos gravamen están en función de capacidad de pago de las mismas.